Y tal como le comentábamos al inicio de este espacio informativo, ganaderos de Nayarit retuvieron por al menos 5 horas a compañeros periodistas de Jalisco que acudían a cubrir una nota de carácter informativo y que simplemente, bueno, pues también les tocó pasar este mal momento con los ganaderos molestos cuando debía cumplimentarse una instrucción judicial. Vamos con nuestro compañero Agustín del Castillo, se encuentra en la línea telefónica y nos platica al respecto. Agustín del Castillo, quien fue uno de los periodistas retenidos, como ya le mencionábamos. Muy buenos días, Agustín. José Ángel, muy buen día, Sonia. Pues sí, José Ángel, ayer fue una jornada larga, porque acudimos un grupo de reporteros de aquí de Jalisco a la cobertura de la ejecución de una resolución judicial que le entrega el primero de 47 predios que está recuperando la comunidad indígena huichola de San Sebastián Teponahuaxtlán en la zona de Huajinic. Esto está actualmente bajo jurisdicción del estado de Nayarit, en el municipio de La Yesca. Para esta acción, que iba a ser polémica, porque se trata de un asunto que se ha discutido largamente entre los indígenas y los posesionarios locales, que son ganaderos del estado de Nayarit, se había solicitado el apoyo de la fuerza pública por parte de el Tribunal Unitario Agrario número 16, que fue el que impartió esta justicia. Sin embargo, no hubo presencia policíaca del estado de Nayarit, no estuvo presente la fuerza pública, tampoco del gobierno federal, que también fue solicitado para proteger a la gente del tribunal que acudió a dar posesión a los viráricas, a los indígenas huicholes de este predio de 184 hectáreas. Se desenvolvió de forma relativamente satisfactoria, con cierta tensión, desde las 10 de la mañana, de hora de Nayarit, que fue la cita del tribunal, hasta aproximadamente las 5 de la tarde, un poquito antes, que fue cuando ya se entregó totalmente la posesión ante testigos, diversos ganaderos, no la dueña, por cierto, del predio, que no estaba presente, pero sí ganaderos que pretendían atestiguar que las cosas se realizaran de forma adecuada. La sorpresa fue que la salida rumbo a Huajinic del predio para después bajar hacia Tepic, habían bloqueado el camino los ganaderos y se puso tenso el ambiente. La gente del tribunal fue la primera que fue detenida. Hubo algún empellón con los actuarios que acudieron a ejecutar esta sentencia, y posteriormente pues los reporteros que fuimos arribando a la zona, pues también hubo un momento de tensión que afortunadamente no pasó de las palabras. En nuestro caso sí hubo algún empujón, alguna fotógrafa, hubo empujones también para personal del tribunal, pero sobre todo pues la voluntad de que no pudiéramos pasar con los vehículos en esa zona. Estábamos a unos 12 kilómetros del poblado de Huajinic, en medio de la sierra, totalmente incomunicados, y bueno, tuvieron que pasar casi 5 largas horas para que hubiera algún acuerdo, en este caso entre los ganaderos, la representación de los ganaderos y el abogado y la representación de los indígenas, que acordaron que este domingo se van a reunir en Puente de Camatlán buscando presionar al gobierno federal para que otorgue indemnización a través de sus programas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que haya una compensación justamente para estos ganaderos, porque si bien el dominio pleno de los terrenos es de la comunidad indígena, ellos tienen historias que en algunos casos se acercan a los 100 años y consideran injusto que simplemente lleguen y se les entreguen a los indígenas así, sin otorgarles ninguna compensación. Esto sería, en síntesis, comentarte, José Ángel. El gobierno de Nayarit intervino de lleno hasta la noche, después de las 9, aunque hubo presencia de policías simplemente viendo los hechos desde que comenzó este bloqueo en este camino vecinal de Huajinic. Solamente veían los elementos policíacos, no intervenían ni siquiera para buscar este diálogo con los ganaderos.
No, de hecho, nos acercamos al comandante de ahí de la Yesca y dijo que había mandado a su gente a pedir instrucciones, pero no estaban haciendo nada, simplemente estaban contemplando. Decirte también que el presidente municipal estuvo por la mañana cuando llegamos al poblado, simplemente estuvo en la plaza, habló brevemente con el personal del tribunal, pero se retiró también. Y bueno, en el poblado hubo presencia policíaca más fuerte, pero también fue de manera pasiva hasta que en la noche llegó un funcionario que identificaron los policías como el fiscal general de Nayarit. No se identificó, motivó que se levantara el bloqueo y tampoco dio una entrevista, aunque la prometió en su momento, pero ese funcionario fue el que motivó que se retirara con rapidez después de tantas horas el bloqueo, y bueno, posteriormente una larga caravana de camionetas de la policía de Nayarit bajó por la brecha, nos rebasó y se fue a Tepic. Eso sería sintéticamente el papel de la Fiscalía General de Nayarit. Agustín, ¿la diligencia pudo llevarse a cabo? Sí, es importante señalar, todo esto ocurrió hasta después que se realizó la diligencia, y si bien en el momento de la negociación algunos ganaderos irritados reclamaban que se dejara otra vez el predio a su antigua posesionaria, no fue ni siquiera negociado eso. El abogado Rubén Ávila Tena les dijo claramente que eso no estaba en sus posibilidades y atribuciones. Él se comprometió a tratar de convencer a la comunidad, que además la comunidad, hay que decirlo, lo ha expresado libre y abiertamente en los últimos meses, su preocupación de que haya una restitución para tener una buena vecindad con los ganaderos, y ese va a ser como el frente, van a ser el frente común, tratar de llamar al gobierno federal la atención. Por cierto, de la SEDATU al abogado de la representación de los huicholes se le ha comentado reiteradamente que no va a intervenir si no hay sangre o hechos que lamentar. Esa es la postura oficial de la SEDATU para que se integre el programa COSOMER, que significa conflictos sociales en zona rural, para que pueda de hecho intervenir este programa. O sea, hay un afán de permanecer al margen, pese a que es un conflicto muy viejo, y recordemos hace 10 años con la restitución después de Camotlán, tuvo que intervenir para evitar también momentos violentos. Agustín, perdón, vale la pena que recalquemos esto. ¿Cuál es la postura de la SEDATU en torno a este conflicto? ¿De qué manera sí intervendría? Intervendría si hubiera violencia o sangre, literalmente así le dijeron al abogado de los huicholes. Híjole, pues eso terrible. Durante las 5 horas que estuvieron retenidos, aproximadamente 5 horas, ¿cuál fue el trato por parte de los ganaderos hacia periodistas y funcionarios del Poder Judicial? Mira, cuando se instaló el bloqueo, hubo mucho roce, hubo muchas palabras fuertes, había muchos ganaderos muy irritados, algunos expresando de forma despreciativa su opinión sobre los huicholes, que esto también tiene desgraciadamente una vieja tradición en esta zona de la sierra. Otros más prudentes se acercaban, platicaban, se fue distendiendo de un ambiente de mucha tensión. Hay que decirlo abiertamente, hubo indicación de parte de los que estaban tratando de encabezar de que no hubiera ningún roce físico, que no se pasara de las palabras a la violencia en los hechos. Me parece que el personal del tribunal y sobre todo los primeros reporteros que llegaron son los que padecieron más este problema. Hubo algún empujón, pero afortunadamente ya después de las palabras se fue poquito a poquito limando, si bien no modificaron su postura hasta prácticamente las 5 horas. Agustín, ¿había armas de fuego? No vi ninguna arma de fuego. Hubo un escándalo en el lugar donde se hizo la ejecución porque algunos ganaderos acusaron a un grupo de huicholes, a que no se identificaron, de haber paseado por el predio con armas, incluso hablaban con armas de alto poder, que generó cierto escepticismo que ellos pudieran tener rifles R-15 o AK-47, y bueno, el propio funcionario representante del Poder Municipal, el delegado Guajimit,
se acercó muy iracundo al personal del tribunal y señaló que iba a proceder conforme correspondiera a derecho contra esta anomalía. Sin embargo, esa fue una acusación, ellos aseguraban tener videos y por ahí mostraron alguna foto donde se ve un personaje que no está identificable, que trae una escopeta. No sabemos cuándo se tomó la foto, no sabemos si venía o no con el grupo de militares que tomaron posesión del predio. Y una vez en el plantón, el asunto siguió reclamándose, se siguió exigiendo a los medios que les hiciéramos caso respecto a su acusación, y les pidieron pruebas y solamente mostraron eso que yo les comento, pero ellos no portaban ninguna arma, las armas las tenían los policías que permanecían simplemente pasivamente viendo el plantón. Si había, no la sacaron, eso hay que decirlo con toda claridad. Agustín, se nos termina el tiempo, pero finalmente me gustaría que nos cuentes cómo fue el desenlace. Había versiones de que un grupo sería trasladado al hotel de Tepic, en donde parece habían dejado además algunas pertenencias, y también había la versión de que lo que ya quería el gobierno de Nayarit era escoltarlos hasta territorio jalisciense y que ahí los estaría esperando también personal de la Fiscalía Estatal. Bueno, hubo una especie, si coincidir espacialmente por un camino por algunos minutos es escoltar, pues puedo decirte que una larga caravana de patrullas de Nayarit estuvo un rato detrás de los camionetas de las que veníamos, pero nos rebasó y se fue. Y lo otro, pues obviamente el grupo de reporteros, pues algunos teníamos algunas cosas en Tepic y hubo que regresar a Tepic a recogerlas antes de regresar. Algunos se quedaron en Tepic, otros regresamos a Guadalajara, pero hasta ahí. O sea, una vez que se levantó el plantón, todos de forma normal, pues hicimos lo que procedía, que era obviamente salir del territorio. No hubo ninguna oferta directa de parte de la policía de Nayarit. Que yo resaltaría, su papel fue vergonzoso porque fue pasivo tanto con el tribunal como con nosotros. Muy bien, Agustín. Pues lo importante es que están pues bien todos. Hubo momentos de mucha preocupación y bueno, de parte de todo el equipo de Señal Informativa, a ti y a todos los compañeros que estaban llevando a cabo la labor de informar, y que además la labor de observadores de los medios de comunicación también es muy importante, Agustín, para que se respete el Estado de Derecho en estos conflictos tan añejos y en los que no solamente ayer, durante muchos años, las autoridades solo han sido observadoras. Exactamente, y es muy importante que esto se diga públicamente porque va a haber en el papel más de 40 restituciones más. Claro, así es. Muchísimas gracias, Agustín del Castillo. Gracias, muy buen día a todos. Buen día. Bueno, pues ahí está, de voz de un protagonista, de quien estuvo justamente en ese lugar, lo que sucedió ayer, algo que ha sido muy frecuente cuando se trata de los derechos, de la recuperación de derechos de quienes menos tienen. Ahí las autoridades simplemente son observadoras. Cuando se trata de intereses importantes, intereses económicos, es cuando algunas veces los vemos intervenir. Sin embargo, en esta guerra que han ganado, o en esta pelea, para no ser tan alarmistas, en esta lucha jurídica, los huicholes han ganado pues en tribunales solos, sin el apoyo de ninguna autoridad. Increíble, yo sigo diciéndolo, increíble la respuesta por parte de Sedatu. Solamente intervenir cuando, pues ahora sí que la sangre llega al río. La verdad es que es por demás patético escuchar que una autoridad responda de esta manera. Bueno, un momento de la pausa. Continuamos con usted.